Bueno, estábamos diciendo un segundito antes, Corina, Sí, que hoy vamos a terminar con John Rawls, con el bien. sistema de la justicia de Rawls, y que la semana que viene vamos a ver a alguno de los seguidores de él o alguno de los críticos, capaz, porque evidentemente en filosofía nadie ha logrado digamos, el sueño de cualquier filósofo, que es la clausura de un tema, ¿no? O sea, hablé yo y después no hay nada más para decir. Eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Pero es como el movimiento continuo para los físicos, ¿no? Es el sueño de todo filósofo, ¿no? Encontrar ese argumento que cierre un tema de una vez y por todas. Mm, Ustedes piensen que estamos en un planeta donde no hemos podido decidir si la pena de muerte es válida moralmente o no, si las violaciones son válidas como delito o no. Me refiero no a las violaciones en la calle, sino, por ejemplo, el matrimonio infantil. No hemos podido decidir como planeta si la mutilación genital femenina es moralmente válida o no. ¿Sí? O sea, los occidentales nos horrorizamos todo, pero eso es algo que está ocurriendo en África en este momento. mm, Entonces, por mucho que el sistema que propone Rawls es muy razonable, ¿no? Hay mucha gente que se va a poner de punta en el sentido de que, digamos, ustedes se acuerdan que habíamos visto la posición inicial como un lugar mm, desde el cual Rawls decía, la mejor manera de lograr justicia es que todos decidamos las reglas sin saber en qué lugar sin vamos a saber. estar. El tema es que mucha gente tiene privilegios y no quiere largarlos. Mm, Entonces, una justicia que está basada en el principio de eliminar los privilegios injustos, no les va a gustar. ¿Sí? Una justicia que a esa gente le sirva va a ser una que empiece por ratificar sus privilegios. Y pensemos, por ejemplo, en las monarquías. ¿Ah? ¿Por qué el rey es el rey? Por derecho de nacimiento, nada menos. O sea, no hizo nada para merecérselo. Simplemente fue el primer hijo varón de una pareja, uno de cuyos progenitores era el rey o la reina de algún lado. ¿Sí? O la nobleza, que a otra escala es más o menos lo mismo. Hubo una época que la clase de los nobles era una clase social con un papel en la sociedad, ¿no? Eran los protectores. Hoy en día los protectores son los ejércitos y responden a los gobiernos nacionales. Entonces, ¿cuál es el sentido de la nobleza hoy en día? Bueno, básicamente tener un montón de privilegios de estatus social que increíblemente a mucha gente le resulta importante. Yo conozco gente que decía con orgullo que le dio la mano a un rey, hasta cual que sea, que en este caso era Juan Carlos, el padre del rey de España actual. ¿Sí? Diciendo que fue a un lugar, lo vio a buscar al rey que sabía que iba a estar para darle la mano. Yo, la verdad, no muevo nada muevo por ir a ver un rey, no me interesa. Si me decís que viene un artista que me gusta, que viene Dolina, que viene, qué sé yo, Miguel Mateos, que viene un actor de esos que me encanta, pero salgo corriendo. Pero un rey, esa gente para mí son algo que no está bien. Pero sin embargo, esa gente considera que sus privilegios son justos y además obedecen a una suerte de derecho natural. Vamos a ver también el concepto de derecho natural, que es bastante espinoso, porque el derecho natural implica que las leyes tienen que reflejar lo que ya son las normas de convivencia en una sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, si nuestra sociedad como conjunto de seres humanos es negativa ante el asesinato, pues las leyes tienen que reflejar que el asesinato está penado. Si nuestra sociedad como tal es refractaria al desnudo público, pues entonces las leyes tienen que reflejar, quizás no sea un delito, quizás sea una falta, pero que esa conducta debe ser impedida. O por lo menos limitada a lugares donde se pueda practicar, porque ahí está restringida ese lugar, etc. Como por ejemplo alguna playa.
Entonces, el concepto de derecho natural parece también, como la idea de Rawls, muy útil o muy práctico, hasta que nos encontramos con el momento de que mucha gente piensa que el derecho natural cubre sus privilegios. ¿Sí? Y yo no digo que deben eliminarse los privilegios, digo que por lo menos tenemos que tematizar esos privilegios para saber cuáles es razonable que existan y cuáles no. Nosotros tenemos que entender que Uruguay es un país único en Sudamérica por una razón. Porque en la primera década del siglo XX la masonería echó a la iglesia del Estado. Entonces somos el único país con una tradición de prácticamente un siglo y casi 20 años de laicidad en el Estado. La gran mayoría de los países llegaron a la laicidad después de la década del 80, los que llegaron del siglo pasado, quiero decir. ¿Está? Entonces, nosotros damos por hecho que hay muchas cosas que son derecho natural, cuando en realidad fueron conquistas. Entonces, y ustedes me dirán, ¿qué tipo de privilegios el hecho de que la iglesia no forme parte del Estado atacaría? Y bueno, por ejemplo, el privilegio que tiene la iglesia en muchísimos países de ser la que lleva los registros civiles, los nacimientos, los bautismos, los casamientos, los lleva la iglesia. ¿Sí? Sí, o el Es dinero, muy ¿no? reciente, ¿eh? O el dinero. En Con- Argentina, el Estado le da, ¿cómo se llama? Costea cosas de la iglesia. Le pasa un subsidios, pero bueno, eso subsidio. es una cosa que tenemos que discutirlo, ¿no? Mm. Cuando digo iglesia no estoy diciendo iglesia católica, ¿eh? Hablo de, A la iglesia en general, está. Sí, a ver, igual te cuento desde la legislación de Macri eso desapareció, ese ¿Ah, es un gran sí? tema, Ah, sí. mirá. Está. Inclusive los eh, colegios que estaban subvencionados de tipo católicos, por ejemplo, ya no están subvencionados. Te lo Mirá. eso comento está bien. porque Sí, bárbaro. es- Gracias. ¿Por qué les digo esto? Porque el ejemplo que utilicé anteriormente de los censos, de tener todos los registros, sí era la iglesia católica, porque tradicionalmente en Europa lo llevaba la iglesia católica. Entonces las partidas de nacimiento de los siglos XIX para atrás hay que ir a buscarlas a los registros de la iglesia. Pero, ¿qué ocurre? Eso cambió con la Revolución Francesa, obviamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Uruguay las religiones no pagan impuestos. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué las exoneraciones en las religiones alcanzan incluso actividades de lucro? Digo, no, o sea, cualquier otro empresario que realiza actividades de lucro paga sus impuestos. Entonces, bueno, son cosas que habría que ver. Hoy en día hay toda una tendencia a redefinir la laicidad como pluralismo, ¿sí? Esto viene fundamentalmente de parte de sectores católicos que consideran que la religión no tiene que estar excluida, por ejemplo, de la educación pública, sino que la educación pública tiene que poder cubrir cualquier formación religiosa que los alumnos quieran recibir. Lo cual es muy claro que siempre va a ir a favor de las opciones mayoritarias, porque si un estudiante quisiera ir a la escuela a formarse en la fe Bahá'í, no conseguiría cómo. Probablemente conseguiría un imán, un rabino o un cura e incluso un pastor seguro. Pero si quisiera ser Bahá'í o hindú, hay muchas religiones, es imposible, lo mejor es ninguna, que la educación religiosa la provea la familia y se encargue de complementar la pública. Pero bueno, eso está en discusión. Entonces, las religiones dicen, bueno, pero esto es un tema de justicia, ¿por qué nosotros no podemos ser parte del sistema de educación para alumnos que quieran recibir nuestras enseñanzas? Y bueno, apelan a que eso es injusto, mientras que la posición laicista dice no, lo injusto es que las confesiones más poderosas económicamente tengan acceso a recursos estatales cuando perfectamente tienen los propios. Si toda la vida las escuelas, Estados Unidos, otro país no confesional,
salvo en el eje, lo que llama el corredor bíblico, qué sé yo, Francia, por supuesto. Nosotros con nuestra escuela francesa de Derecho hemos copiado el criterio de laicidad francés, ¿verdad? Pero bueno, eso es solamente un ejemplo, ¿no? Los privilegios que pueden ser individuales, pueden ser grupales. Hasta hace relativamente poco, los clubes de fútbol tenían muchísimos privilegios en cuanto al dinero y a los impuestos, ¿sí? Y eso fue, bueno, fue revisado, fue digamos, reestructurado, y hoy en día, por ejemplo, los clubes que eran inviables se convirtieron en sociedades anónimas deportivas y están gerenciadas dentro de otra forma que les exige además rendir balances y cosas. Pero bueno, Me cabe todo una esto era, pregunta. por supuesto, Mientras vos vas hablando, a mí la cabeza se me chispotea, ¿no? es la idea. La idea esta de los privilegios, cuando es el privilegio de pocos, hablando un poco de la justicia social, ¿no? Es que si es de muchos no es privilegio. ¿No es privilegio? Y no, ¿por qué va a ser privilegio que muchos accedan a algo? Cuando accede una mayoría se llama justicia, no privilegio. Bien, listo. Porque ¿Entendés? El concepto de privilegio es sí. justamente que la mayoría no acceda. Está bien. No, hablando de un equipo de fútbol que de repente pueda tener una exoneración en términos de impuestos, que Sí. cuando cumple una función social, si querés, por ejemplo, se me ocurre esos clubes que están en lugares cercanos a lugares carenciados, que además cumplen una función de rescate de los chicos y demás. En Uruguay tenemos un club que se llama Progreso, que La Teja ha cumplido, sí. pero con creces esa función. Y otros Entonces, como el Club Miramar de básquetbol. Sí, hay muchos. claro, no me parece un privilegio que esté, o sea, me parece que es como una respuesta social frente a una labor. Pero ahí estamos hablando de moneda. Yo estoy hablando de los miles de millones de dólares que manejan Nacional y Peñarol, no de listo, lo que puede manejar un club de barrio. Estoy hablando claro, de ese tipo de... pero A por ver, ejemplo, en un momento era tal el desorden, ¿ah? Que había un jugador de primer nivel mundial de Argentina, no me acuerdo cuál, ponele. Es como si me dijeras que De Paul pasó por Deportivo Maldonado, que es un club de mitad de tabla muy para abajo en Uruguay. ¿Qué pasó? Hacían un pase intermedio por un cuadro uruguayo y no llegaba nunca ese jugador para evitar impuestos en otro lugar. Ese tipo de cosas eran privilegios, porque no tenían que declarar, no tenían que hacer nada. Y entonces vos después mirabas la conformación del equipo y aparecía un campeón mundial en un cuadro que de repente ni siquiera competía por el uruguayo. Claro. Ese tipo de cosas son privilegios. No tener que responder a las mismas reglas que responden todas las organizaciones. Pero eso no afecta a un club que tiene una función social y eso, porque generalmente no manejan tanta plata, además. O sea, estamos hablando de organizaciones que generalmente dependen de un mecenas para funcionar. Claro, sí. Pero, digo, con respecto a lo que decías, privilegio siempre implica que esté concentrado. Si no, no es privilegio, no es algo que está distribuido. Un derecho de poco sería. Claro, pero además, el propio concepto de derecho, por lo menos como está definido en la Constitución de Uruguay, no puede ser de pocos, tiene que atender a toda una clase. Y parte de una definición de ciudadano de que somos todos iguales ante la ley. Sí. Entonces no puede haber un derecho que privilegie a un grupo en función de algo que no sean sus méritos y sus habilidades y saberes o ese tipo de cosas. Porque donde un derecho cubra esas cosas, como por ejemplo el derecho de la monarquía y de las familias reales, en ese momento la Constitución se violaría. Pero ahí hay un concepto de Rawls que lo vimos la semana pasada, que es muy útil y que es el que se ha seguido usando luego, que es el de sociedad bien ordenada jurídicamente. Cuando una sociedad tiene un ordenamiento jurídico correcto, no ocurren los privilegios injustos consagrados en la ley.
Sí ocurren los de facto, pero se supone que ahí, una vez que se detectan, se trabajan. No siempre hay que eliminarlos. No siempre se trata de eliminar esos privilegios. A veces alcanza con, por ejemplo, limitarlos. ¿Ah? A veces hay que eliminarlos. Por ejemplo, ¿usted sabe lo que es el derecho de pernada? Me suena, pero Me no me suena, acuerdo. sí. El derecho de El nueva derecho de media de los pernada, señores feudales. Ah, sí, claro, el ius primae noctis, el señor feudal tenía derecho a la primera noche de sexo con cualquier de mujer que una se casara, muchacha, sí, de la que cualquiera, noble o plebeya, siempre que Mm. estuviera por debajo de él, ¿sí? O sea, dependía de qué tipo de noble era. Generalmente con las nobles no se metían, por supuesto, y se llamaba ius primae noctis, derecho de la primera noche. Ese derecho, siglos XIX y XX, fue ejercido por los patrones de estancia en Uruguay y Argentina de manera prácticamente irrestricta. Mm. ¿Ah? Bueno, ese privilegio tiene que ser combatido. A ver, no estoy diciendo que todos lo hicieran, digo que muchos tenían la chance de hacerlo y lo hacían. Eso tiene que ser eliminado. Pero, por ejemplo, un derecho como el derecho de herencia, ¿sí? Que en algún punto va a haber que al menos discutirlo, es razonable cuando una persona, bueno, tiene una cierta fortuna y la quiere heredar a sus hijos, pero cuando hablamos de la fortuna de los 1000 billonarios, ¿no? De los Elon Musk, de los Bill Gates, Jeff Bezos, eso no es normal, eso no está bien, porque una persona que no hizo nada va a manejar la riqueza del tamaño de la de un país. Hay una escala ahí que no es razonable, o sea, uno no puede decir, porque es lo mismo que el daño, ¿tá? Si yo a una persona la empujo, no me van a meter a la cárcel, ¿tá? Si la empujo y la tiro al piso, no me van a meter a la cárcel. Si la empujo y la tiro por la escalera y capaz que una noche en la comisaría me morfo, ¿tá? Pero si la empujo y se cae por un precipicio y se muere, voy a la cárcel. Y en todos los casos la empujé, pero no es la misma consecuencia. ¿Ah? Entonces, bueno, esas cosas, ustedes me dirán, bueno, o sea, ese tipo de fortunas no son nacionales. Yo sí, por supuesto que no son. Digo usted, el gran problema que tienen los estados nacionales es que esas fortunas parecen el agua de los fideos, escapa de todos los coladores. ¿Tá? Cuando les quieren poner impuesto en un lado, se van para otro. Y bueno, perfecto. Ahí tenemos un caso de que los ordenamientos jurídicos están fallando de manera sistemática. ¿Tá? Entonces, yo, Bernardo, ¿no? Coincido con Bá Ferreira que el derecho de herencia es una herramienta antineoliberal. ¿Ah? Cuando una persona es un verdadero liberal en lo económico, tiene que aceptar que la única riqueza válida es la que uno se gana con su esfuerzo y con su habilidad. Y eso no cubre al derecho de herencia. Eso es lo que uno recibe por haber tenido padres ricos, no por, o tíos, o no por valores propios. ¿Eso quiere decir que la única solución sea eliminar el derecho de herencia? No, eso sería una solución hasta, primero, imposible y segundo, probablemente injusta. ¿Ah? Porque si yo tengo una riqueza X y pagué mis impuestos y está todo bien, es mi derecho dejársela a mis hijos. No lo veamos solo de la parte del que recibe, sino también de la parte del que lo está dando. ¿Sí? Ahora bien, también es cierto que se pueden imponer esas transmisiones de riqueza. Y ahí es donde está lo justo. ¿Sí? Un tema recontra Asignar. discutible, ¿no? Digo, y mejorable, porque Absolutamente. el derecho a la herencia perpetúa que se largue a la carrera desde distintos lugares, para siempre. No. Sí, El pero hijo mira que tiene de un un ciclo de 3 generaciones. terrateniente de 10.000 hectáreas siempre va a largar adelante. Sí, pero es un ciclo de 3 generaciones. La única manera de que esos terratenientes mantengan los privilegios es que solamente un hijo herede la totalidad de los campos y eso no pasa. claro. Los campos van Es un cambiando ejemplo, de familia. ¿No? No, pero es verdad, o sea, generalmente no se cambia de lugar de largada nunca. no, claro, pero por ejemplo, una de las cosas que va a proponer Rawls desde el principio, lo vamos a ver ahora en un ratito, es que una sociedad bien ordenada nivela las condiciones de oportunidades De que largada. tienen los ciudadanos. Yo no digo que las iguale, yo no digo que elimine las diferencias. Yo soy un intelectual y valoro muchísimo el trabajo intelectual,
El trabajo intelectual es elitista. La inteligencia es elitista, como lo es la fuerza, como lo es la belleza. ¿Que vamos a negar ahora que hay personas más lindas que otras? ¿Que vamos a entrar en una especie de igualitarismo extraño que vamos a negar diferencias biológicas? No, veo una persona hermosa y bueno, bien por él. Trabaja para eso, le gusta. Ni siquiera tengo la idea de que eso sea un nivel de oquedad, de ser hueco o vacío espiritualmente. No, me parece algo muy válido. Pero no podemos negar que es más lindo ser lindo y joven que viejo y feo. ¿Quién puede negarlo siendo honesto intelectualmente? Entonces, bueno, pues con la intelectualidad da lo mismo. Pero el único lugar donde no se puede discutir la justicia o no de esa diferencia es en el económico. Y eso ha llevado a muchos planteos que han terminado mal. Por ejemplo, la Revolución Soviética expropió todo y lo concentró en el Estado. Entonces, toda la riqueza es del Estado y el Estado la reparte. ¿Cómo la reparte? Mal. Pero no por falta de ganas de repartirla, por la imposibilidad de organizarlo administrativamente. ¿Sabes por qué? Porque un Estado de funcionarios es un Estado ineficiente. ¿Tá? Porque había dentro del estalinismo un concepto de igualdad que es a todos lo mismo, no a cada uno lo que necesita. Que era lo que proponía Marx, de hecho. El comunismo de Marx implicaba que todos y cada uno de los seres humanos pudieran ser felices y llevar a cabo el plan de vida que quisieran. La desalienación, que nunca pasó, no la dio el capitalismo y no la dio nadie, ¿sí? Es algo que nos lo debemos. Pero la realidad es que en las ciudades la fuerza laboral ya no es una fuerza de 12 horas de trabajo dentro de una fábrica. Y las fábricas ya no son lo que eran antes, están todas computarizadas y son máquinas que se manejan con más seguridad, con más higiene y con menos consecuencias para la salud de los operarios. Hemos avanzado, las cosas han cambiado. La mortalidad infantil, en la época que Marx escribe El Capital, era terrible y esa mortalidad se daba primero por falta de higiene en todas las clases sociales, pero también por falta de nutrición en las clases más bajas y por exceso de trabajo, porque los niños trabajaban en régimen de explotación, como ocurre ahora en Malasia. Cada vez que uno compra championes de marca, está comprando trabajo esclavo. En Estados Unidos hay mucha conciencia de eso. Se llaman sweatshops o tiendas de sudor a los locales que trabajan con mano de obra esclava, especialmente esclavo infantil. Entonces se considera que cualquier mano de obra infantil es esclavitud. Punto. Los niños no deberían trabajar. Pero, bueno, como les decía en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando les pregunté cuánto había que ganar para pertenecer al 1% más rico del planeta? La cifra era sorprendente. ¿Por qué? Y bueno, porque muchísima gente gana muy poco. Pero esa mucha gente que gana muy poco igual es menos que la que había en el siglo XIX o principios del XX. ¿Cuál es la diferencia? La brecha entre las personas más ricas de hoy es más grande que nunca con las más pobres. ¿Qué pasó? Aumentaron mucho los súper ricos. No lo vamos a ver hoy, pero vamos a ver a un filósofo, que en realidad es un economista, un filósofo de la economía, que cuestiona algunas de esas situaciones. ¿Alguna pregunta o algo que me quieran decir en este momento antes de empezar con la clase, con la presentación? Nada. Bueno, nosotros nos habíamos quedado por acá. Recuerden el concepto de justicia como imparcialidad, ¿verdad? Ross decía, para eliminar las injusticias, tenemos que estar en esa posición original, donde mediante un velo y la ignorancia no podemos saber qué lugar vamos a ocupar después, y entonces, si va a haber un rey
y 10 millones de súbditos, mis posibilidades son más de ser un súbdito, entonces voy a garantizar mejores condiciones de vida para los súbditos que jugármela a que el rey sea despótico, porque mis chances de ser rey van a ser pocas. Entonces, desde esa consideración racional y la ignorancia, Rawls diría, bueno, cualquier ley que pareciera provenir de ahí tiene más probabilidades de ser justa. Rawls tampoco era un optimista irracional, ¿no? Perdón. Bien, entonces, estoy yendo un poquito de lo que ya vimos para arrancar de este lugar. Entonces Rawls plantea que si uno tuviera la posibilidad de acceder a esa posición original, aunque más no sean los legisladores, entonces habría dos principios que estarían funcionando: el de igualdad básica de las libertades y el principio de diferencia. ¿Sí? Importante, Rawls plantea la importancia de una diferencia en el concepto de justicia como imparcialidad, porque la de igual libertad establece que todas las personas tienen el mismo derecho a las libertades básicas, como la libertad de expresión, de conciencia y libertad de asociación. En nuestro país eso está garantizado por la Constitución de la República. Nadie podrá ser privado de lo que la libertad garantiza, ni obligado a lo que la ley no obliga. ¿Sí? Eso está garantizado. Cubre a todos los habitantes de la República, ni siquiera los ciudadanos. Por supuesto que hay derechos que son solo para los ciudadanos, ¿verdad? Los más obvios son el de votar. Pero es importante porque es una norma muy moderna para el año que fue votada. Esto no existe en todos los países del planeta, ni siquiera hoy. No hay leyes que partan de la idea de que somos todos iguales, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos parte incluso con una declaración mucho más grandilocuente, ¿no? Que todos deben ser garantizados en su búsqueda y persecución de la felicidad. Obviamente no se ponen a definir lo que es felicidad, por suerte, ¿no? Entonces, el principio de igual libertad establece que un núcleo de libertades básicas tienen que estar garantizadas para todos. Ahora bien, ¿por qué les parece que solo algunas libertades tienen que estar garantizadas? No, no me quedó clara la pregunta. Claro, el principio de qué? igual libertad establece que el mismo derecho a las libertades básicas, lo cual Básicas. quiere Ah, decir que hay ciertas libertades no básicas que no deberían, digamos, estar obligadas por este principio de igual libertad. ¿En qué punto establecer un límite a ciertas libertades de algún individuo es justo? Y hay muchos casos, se me ocurren mil, lo que quiero que me digan ustedes uno. ¿No se les ocurre ninguno? Es que no entiendo bien la pregunta de vuelta. Claro, el principio de igual libertad, que es un principio teórico, no jurídico, dice que Sí. las libertades básicas, como la de expresión, conciencia y asociación, y algunas muy obvias, no pueden estar distribuidas de manera desigual. Todos tienen que tener la misma. No puede haber personas a las que se les impida agruparse o pensar como quieren pensar o decir lo que desean decir. Ujú. Bien, eso no quiere decir que estas libertades no puedan ser abusadas. La libertad de expresión no cubre el insulto con mengua del honor de la persona, por ejemplo. Ujú. Ujú. ¿Sí? La libertad de conciencia no cubre, por ejemplo, el delito, o sea, por ejemplo, el asesinato por cuestiones de honor. No lo cubre. Ujú. Pero sí cubre, por ejemplo, que un ginecólogo se niegue a realizar un aborto. Ujú. Bien, ahora,
Libertades que no entraran dentro de este conjunto de las que podríamos llamar básicas, que serán esta y alguna otra, como por ejemplo acceso a comida, abrigo, esas cosas. Algunas libertades no básicas no están cubiertas por este principio de igual libertad. Entonces yo le digo, porque hay libertades que es racional y justo limitarlas para algunos individuos y para otros no. Un ejemplo. Pero, por ejemplo, yo qué sé, de usar armas en la calle, Por por decir ejemplo, algo. gran discusión en Estados Unidos en este momento y de hace 30 años por lo menos. ¿Por qué cualquier persona, independientemente de su estabilidad mental y emocional, nivel de entrenamiento para utilizar armas o edad, podría andar con un arma cargada en la calle, lo que se llama porte irrestricto de armas? Claro, Bueno, sí, pues no tiene puede. sentido. El, No, el porte de armas es un derecho, perdón, mejor dicho, es un privilegio que se es de otorga por algunos. parte de la sociedad, claro, pero es un privilegio que se otorga a cualquiera que pueda demostrar que lo merece. ¿Sí? La diferencia no es que limitar esas libertades establezca un privilegio, sino que establece una diferencia entre los que pueden hacer algo y no pueden. Y un ejemplo mucho más claro es manejar un auto. ¿Ah? Porque si fuera un derecho igual para todas las personas, los ciegos podrían manejar un auto. Los niños de 2 años también. Y es lógico que no pueden. ¿Sí? Entonces, manejar un auto, la libertad de manejar un auto, no está asociada a un derecho, sino que es un privilegio que se concede una vez que uno demuestra ante la sociedad que es apto para ejercerlo. Y en sociedades bien ordenadas, no la nuestra, ese derecho se retira ante notorias muestras de que uno no es responsable en ese ejercicio. Conducir bajo efecto del alcohol, reiteradas violaciones a las reglas de tránsito, lo que se les ocurra. Y eso ocurre para el ejercicio de la profesión también. Por ejemplo, uno tiene primero que demostrar competencia notoria. Que tengamos ese, digamos, vicio de que la única competencia notoria es tener un título universitario para ciertas profesiones, eso es algo que heredamos de la época de mi hijo el doctor. Pero en Estados Unidos y en muchos países donde existe lo que se llama colegiaturas fuertes, ¿no? El famoso examen de la barra de abogados que aparece tanto en las series y en las películas. Al examen de la barra de abogados para ejercer como abogado se puede presentar cualquier persona. No tiene que tener un título emitido por una universidad. Existe una cosa que se llama leer la ley y cualquier persona que haya adquirido notoria competencia y lo demuestre en ese examen por haber leído la ley, puede ejercer como abogado. Claro, difícilmente una empresa de primer nivel lo contrate, difícilmente muchos clientes confíen en él, difícilmente muchas cosas. Pero por lo menos ahí hay una chance de que alguien, por ejemplo en la cárcel, haya leído la ley, tuvo tiempo de sobra, se esforzó, lo que sea, y bueno, sin ser un abogado recibido, adquiere el permiso o la licencia. Algunas licencias están emitidas de esa manera y otras, como las que requieren entrenamiento real y no solamente conocimiento, como por ejemplo la cirugía, solamente se otorgan mediante documentación, como por ejemplo, y sí, residencia, sí, títulos universitarios. Y además se tienen que recertificar periódicamente. Solamente en Uruguay los profesionales no se recertifican. Gol de Uruguay. Sí, ya se ¿Quién ahí? escuchó. Muy ¿Quién lo bien. hizo? ¿Quién lo hizo? Abaldo. Bueno, vamos arriba. Yo sigo contigo. Muy bien. Entonces, ¿les quedó claro por qué el principio de igual libertad solamente cubre algunas libertades? Cubre las esenciales. Ustedes me dirán,
¿cómo puedo saber si determinada libertad es esencial o no? Porque es fácil con manejar o portar armas, por más que portar armas para mucha gente es un derecho natural. Ahí uno empieza a hablar, por ejemplo, de los niños, etcétera, y ya se da cuenta que no cualquiera puede, pero básicamente, como un derecho, por lo menos una primera aproximación de un discriminante, es cualquier libertad cuya restricción fuera opuesta al respeto por la dignidad humana, es una de estas libertades que no puede ser limitada. Entonces, por no manejar un auto, ¿uno violenta la dignidad humana de la persona? No. Por no llevar un revólver, ¿uno violenta la dignidad humana de la persona? No. Por no dejarla ser cirujano o médico, tampoco. Si quiere hacerlo, que haga lo que tiene que hacer, estudiar y recibirse. Entonces, bueno, esas son una manera de por lo menos empezar la discusión, que siempre, como todo, será larga y con opiniones en contrario. Pero bueno. Y por otro lado, el principio de diferencia, ¿sí? Que establece, y esto es lo que veníamos hablando antes, que las desigualdades económicas y sociales solamente son justas si benefician a las personas menos privilegiadas de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Solamente se puede justificar una desigualdad, o sea, en principio una injusticia, si eso corrige una injusticia mayor que ya está instalada en la sociedad. ¿Qué es una injusticia? Y bueno, por ejemplo, cobrarle más impuestos a una zona de la población que a otra. ¿Por qué no le cobramos a todos los mismos impuestos? Puede decir alguien. Y bueno, la razón es justamente porque a mucha gente la sociedad les ha negado tanta cantidad de sus derechos que cualquier nivel de imposición es injusto. Esa gente lo que necesita es además lo contrario, subsidios. En Argentina tienen un problema tremendo con los famosos planeros, que se ha convertido en hasta una insignia de la derecha ultraliberal, de los libertarios. Bien, bueno, en Uruguay ese problema no lo tenemos. Pero el principio de Rawls, y que es discutido por los libertarios, es que solamente se puede aceptar una diferencia, una desigualdad, cuando favorece a los más vulnerables. ¿Sí? Entonces ustedes me dirán... Hablando del... Sí. Sí, decime. No, hablando del tema del principio de las diferencias que establece las desigualdades económicas y sociales, y que hiciste mención a la Argentina, y este reclamo de los libertarios, me viene esta cosa. El tema de los planes sociales en la Argentina, que se transformó en realidad en planes injustos, es porque precisamente no prevé esta cosa que dice las desigualdades económicas y sociales que benefician a las menos privilegiadas, sino precisamente en el marco de la injusticia que se da porque muchas de esas personas no obedecen a esta característica. A ver, repetime. Es decir, claro, se comprobó, por ejemplo, que se quitaron los planes sociales cuando subió la nueva ministro de Acción Social, porque los que cobraban planes sociales habían comprado dólares, por ejemplo. ¿Cómo podés acceder a la compra de dólares a un precio oficial si vos supuestamente ese plan social debería ser para... cubrir la canasta básica, por decirte algo? Bueno, Me vino varias esto cosas. como una hipótesis, ¿no? Argentina es el ejemplo de lo que se llama una sociedad jurídicamente mal ordenada. Por muchas razones. Primero, porque no funciona, se cae cada 10 años, algo no está bien, ¿sí? Y tiene tanta energía vital que cada 10 años resurge y llega a estar arriba del todo de vuelta. Por otro lado, porque este tipo de cosas son endémicas en Argentina. Uno de los grandes problemas económicos de Argentina son los subsidios a la luz, el gas y el transporte, que por haber durado mucho más de lo que debieron desaparecer ni bien
terminó la crisis en los primeros años de Néstor Kirchner, le hizo un agujero al Estado inmanejable, ¿tá? Pero justamente subsidios al transporte, al gas y a la luz, ¿tá? Que pagan lo mismo de subsidio los más ricos y los más pobres, es el ejemplo de cómo no se respeta el principio de la diferencia, ¿tá? Ahí se establece una igualdad artificial que no es justa. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de malo que todos paguen menos? Y bueno, lo que tiene de malo es que después van a pagar desigualmente la deuda que se genera. No hay nada de malo en que todos paguen barata la luz. En Siria, con el petróleo que tienen, la luz sale más barata que acá el agua de la canilla cuando no tenemos sequía. No tiene, o sea, no tiene costo la luz en Siria. ¿Ah? Lo mismo que el gas en Bolivia. Son cosas que nadie considera un gasto porque son muy baratas. O lo que era hasta hace 20 años el petróleo, la nafta en Venezuela, ¿no? Pero en Argentina, todos estos tres subsidios en particular, el transporte, la luz y el gas, causaron un agujero económico que cayó sobre los más débiles. Entonces ahí no se respetó este principio de diferencia, porque se forzó una igualdad que generó una desigualdad tal que arruinó cualquier cosa que esa igualdad hubiera logrado. Por otro lado, en el gobierno de Cristina Kirchner, en el primero, intentó hacer que el subsidio, creo que el del gas o el de la luz, no me acuerdo, fuera voluntario, que la gente moralmente se sintiera obligada cuando no necesitaba a renunciar a ese subsidio, y nadie renunció. Ese tipo de cosas que justamente una sociedad bien ordenada no hace eso. Porque nadie en su sano juicio renuncia a un subsidio. ¿Ah? Entonces, es ese tipo de cosas que generan el problema. Por otro lado, el dinero que se le da como forma de compensación social a los pobres, les pertenece y tienen que hacer con ello lo que se les cante, no es que sea dinero para comprar polenta y fideos. Si quieren comprar whisky o celulares, que compren whisky o celulares. La plata es de ellos, la sociedad está cubriendo una injusticia, no está regalándoles cosas. El problema es, como vos decís, como los planes sociales los manejan los punteros y se lo dan a quien ellos quieren y no realmente a quienes más lo necesitan, pero el problema está en el sistema administrativo y no en el concepto de corrección de una injusticia. En Uruguay el MIDES, en este gobierno, distribuye mucho menos dinero que en gobiernos anteriores, pero está ahí, se maneja por un principio jurídico. Primero hay que mostrar que uno lo necesita y después recibe las compensaciones. O sea, no hay que recurrir a un intermediario o activar o militar o ir a una marcha o lo que sea para recibir un subsidio del MIDES. Otros beneficios posiblemente sí. Pero bueno, eso es una herramienta que funciona como tiene que funcionar. Y ustedes dirán, bueno, pero esas son cosas de izquierda. No son cosas de izquierda. El seguro de desempleo en Estados Unidos, que es un país impensable que sea izquierda, es uno de los seguros más eficientes y contenedores de la caída social que existe en el planeta. Una persona tiene, creo que más de un año de seguro de desempleo. Y además con posibilidades de prórroga. Y no es un seguro de desempleo como acá lo que llama ay Dios, no me acuerdo. Es un seguro de desempleo transitorio, ¿no? Un empresario que necesita reducir su operativa por un tiempo, manda ese seguro de desempleo parcial a la gente y recibe el 75% del sueldo, no el sueldo completo. Seguro de paro. Seguro de paro, ahí está. Que no es un seguro de desempleo porque no cubre a la gente que pierde su empleo. Pero bueno, quiero decir, esas son las cosas que muestran si una sociedad es bien ordenada o no. ¿No? Y no quiere decir que necesariamente una sociedad bien ordenada, Rawls diría que sí, pero no lo impone, tenga que ser necesariamente una que apunte a lo que se llama estado de bienestar al estilo de Suecia, Noruega y Dinamarca. No necesariamente es eso, pero sí tiene que regirse por estos dos principios. ¿No? Si vamos a establecer una diferencia, pues que sea a favor de los más débiles. ¿Sí? Y las libertades básicas, todas garantizadas. Entonces en ese caso dice, bueno, ahí podemos empezar
a pensar en una sociedad bien ordenada. Bueno, el bien ordenado lo vimos. Y entonces, esto lo habíamos visto la semana pasada y lo vamos a pasar por alto ahora, que Rawls propone esto como contraposición a la teoría utilitarista de John Stuart Mill y de la teoría intuitivista de lo que es justo, ¿no? Que lo justo es, bueno, justamente, derecho natural, lo que obviamente es justo, ¿no? Sí, entonces, primero, bueno, dice, ¿se acuerda que el utilitarismo era el concepto de Rawls, de John Stuart Mill, que planteaba una magnitud presente en cada sociedad que él llamaba la utilidad? Y esa utilidad podía definirse someramente como la suma de todos los placeres en esa sociedad menos la suma de todos los dolores. ¿Sí? Imposible de medir, imposible de instrumentalizar. Stuart Mill lo sabía y no lo pretendía como una herramienta administrativa, sino como un principio de ordenamiento. Entonces dice, bueno, ¿cuándo una medida es justa? Cuando mejora la utilidad en una sociedad. Cuando el valor utilidad aumenta a raíz de esa medida es justa. Por ejemplo, pensemos lo que decía recién el subsidio del transporte, el gas y la luz en Argentina. ¿Esa medida aumentó el valor utilidad en Argentina? Transitoriamente sí, porque permitió salir de una crisis con unos costos bajos que reactivaron rápidamente la economía. Entonces, fue una medida justa al principio y después se convirtió en una medida no solamente injusta, sino que insostenible, porque generó una deuda del gobierno que nunca la pudo manejar y que está a punto de explotar desde que gobernaba Macri, más o menos. Entonces, esa medida, por llevarse fuera de cualquier proporción, ocasionó esto. En Uruguay, como somos tan conservadores, es más difícil encontrar un ejemplo de estos, pero no, en Uruguay es casi que nuestra naturaleza nos impide primero tener subsidios y después mantenerlos demasiado tiempo. Pero bueno, sí, hay subsidios al agro que se mantienen y que eso, por ejemplo, prácticamente exoneración a las contribuciones inmobiliarias de los campos de agro, que bueno, ese es un impuesto en contra del principio de diferencia, porque exonera a individuos o emprendimientos económicos muy prósperos. ¿Sí? Entonces, ese es un principio ya instalado en la sociedad uruguaya que es injusto. Entonces me dirán, ese principio de por sí disminuye la utilidad de la sociedad. Digo, es difícil de evaluar, ¿sí? Porque bueno, por un lado, no es claro que el dinero que se recaudaría por ese impuesto cambiara tanto el balance de las arcas del Estado como para decir podría tener un efecto importante en la utilidad de la sociedad. Se puede discutir, en todo caso tiene que ver con otros principios, pero es muy difícil de decir que, bueno, desde el punto de vista de Rawls, eso sería un cambio importante. Pero, por ejemplo, una discusión que está instalada hace unos 25 años en Uruguay es el tema de las cajas de jubilación y el sistema jubilatorio deficitario. Uruguay tiene por lo menos 5 o 6 cajas de jubilaciones distintas, todas con regímenes diferentes. La profesional, que es la mía, está fundida. El BPS recibe, porque es su naturaleza, constantes inyecciones del Estado, lo cual quiere decir se paga con impuestos de la gente, se paga con deuda de la gente. Y después están las jubilaciones de los escribanos, que es aparte, y por supuesto la de los militares. Y La bancaria. la bancaria, ahí tenés, esa es la que me estaba faltando. Pero la bancaria, que es una... Hay un ruido de fondo que no me deja escuchar. Justamente con esos valores, tampoco en la jugada de pará, es del fútbol. Sí, entonces, la caja militar, que tiene unos privilegios que no tiene ninguna de las otras cajas, es un tema que, por alguna razón, ninguno de los gobiernos de los últimos 25 años ha querido tocar.
pero es una tasa, por ejemplo, para hacer una idea, un concepto jubilatorio se llama tasa de retorno. ¿Con qué porcentaje de mi sueldo me voy a jubilar cuando me jubile? Para los profesionales hoy el 75% de un sueldo ficto va a pasar a 50% porque la caja está fundida. Se te Para deforma, los el bancarios, sonido se deforma. ¿ahora no me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Ok, perfecto. hace un minuto no. Para la caja bancaria... ¿Eh? ¿Ahora me están escuchando? Ahora sí. Bien. Sí, Para la caja bancaria creo que la tasa de retorno es 1, se jubilan más o menos con lo mismo que ganaban. Pero para la No, tasa... es el 50% de la bancaria. La tasa de el reemplazo es 50, el Ricardo, 50%. está La perfecto. tasa de Es el reemplazo de la 50%. caja bancaria es el 50% del sueldo. y además tiene Entonces, el tope. y además están los topes, pero por ejemplo las jubilaciones militares son el 136% de retorno. Se jubilan con un 36% más de lo que ganaban. ¿Ah? Y se jubilan con 45 años y un montón de beneficios que no acceden ningún otro jubilado. Entonces me dirán, ¿eliminar esos privilegios aumenta la utilidad de la sociedad? No, ni por joda. Eliminarlos no se pueden eliminar, son derechos adquiridos. Matizarlos mejoraría la utilidad de la sociedad. Y bueno, probablemente sí, porque el Estado tiene que invertir 500 millones de dólares anuales en esa caja. Y saben de los impuestos de todos. Entonces, si esos 500 millones de dólares se bajan, baja la carga impositiva y bueno, la utilidad aumenta. ¿Sí? No requiere aumentar la utilidad, eliminar las cosas, simplemente ver el balance final. ¿Sí? Pero fíjense que esos privilegios jubilatorios, que eran para unos pocos, y el subsidio del transporte, la luz y el gas en Argentina, que era para todos, terminan siendo contrarios a la utilidad de la sociedad porque terminan generando una deuda que la pagamos entre todos, que es peor que lo que intentaban mantener. ¿Ah? Entonces, Rawls sabía perdón, Rawls no, Fermi sabía perfectamente que es muy difícil instrumentar esta digamos, magnitud que no se puede medir, que cada vez que la define uno, vienen otros y encuentran 50 problemas con esa definición. Y además, que tenía el gran problema de que era muy, digamos, permeable a que se producieran excesos y abusos, ¿sí? Por parte de los administradores. O sea, el mismo tipo de abuso de la asignación antojadiza y clientelista de los subsidios o del manejo de fondos, cualquiera que sea. ¿Sí? Entonces, Ross dice, para evitar los problemas de la utilidad, tenemos la posición original. Entonces, si yo no sé de qué lado de los privilegios voy a estar, voy a tratar de que no haya privilegios. Porque es racional pensar, si no sé de qué lado voy a caer, por lo menos asegurarme que las diferencias no existan, por lo menos no las que van por debajo de la dignidad humana. Entonces, por ese lado nos mejoramos. Pero las teorías libertarias, ¿sí? Que dicen, bueno, nadie puede privarme de mi libertad, el Estado menos que nadie, yo tengo que ser libre, punto. ¿Sí? Pero el problema que tiene la concepción libertaria es que no todas las libertades se pueden ejercer porque hay libertades que además son opuestas. ¿Sí? La libertad mía de que no me agredan va en contra de la libertad de cualquiera de matarme. ¿Sí? Porque si pensamos en ese concepto salvaje de la libertad, ¿sí? Cualquiera tendría derecho no solamente a llevar un arma, sino a dispararla como le diera la gana. ¿Por qué? Porque es libre. Entonces, ahí es donde los libertarios tienen que transar, no con la solución anarquista, que era del siglo XX mayormente, sino con lo que llaman minarquismo, ¿no? El Estado juez y gendarme, ¿no? Tiene que haber un conjunto de leyes mínimo de relacionamiento y el Estado solamente puede ejercer la justicia y la protección de fronteras. Incluso la policía debería estar en manos de privados. Después me explican cómo fabricamos carretera y esas cosas porque nunca quedó claro. Porque nunca hubo una sociedad en donde los privados fabricaran carreteras. Sí fabricaban caminos que iban a la puerta de la fábrica, pero carreteras nunca.
Entonces, los libertarios dicen, bueno, nosotros queremos maximizar nuestra libertad, lo que es mío y nadie puede tener derecho a tocarlo, entonces no se puede poner impuestos a la propiedad privada, no se puede poner impuestos a lo que uno gana. Y bueno, y el mercado, que es una institución que se equilibra por naturaleza, va a ser el que establezca las reglas de justicia. Bueno, se sabe que no funciona, se sabe, por ejemplo, hubo múltiples premios Nobel como Stiglitz que expresan por qué dejar libre al mercado ni siquiera es una buena solución para las empresas, ¿sí? Stiglitz en su tesis doctoral planteaba una cosa muy interesante. Decía, una de las hipótesis subyacentes en la libertad total del mercado es la simetría total de información, ¿sí? ¿Por qué todos tienen igualdad de oportunidades en el mercado? Bueno, porque todos saben en un momento dado cuál es la situación del mercado. Y eso no es real, porque muchísimas instituciones muy poderosas realizan sus investigaciones en secreto y manejan los momentos de disrupción total para cuando les sirve, no para cuando todo el mundo quiere que pase. Un ejemplo fue como a fin del año pasado empezaron a, digamos, a inundar la internet las inteligencias artificiales. Eso fue OpenAI, una compañía que decidió liberar una herramienta que antes estaba manejada solamente por un grupo de usuarios testeadores. Eso fue un momento de disrupción. Hay otros, cuando iPhone lanzó el primer smartphone, cuando, no sé, cuando apareció el primer auto eléctrico, cuando aparecieron montones de cosas que antes no había y que cambiaron radicalmente el mundo, que hay un antes y un después de eso. ¿Tá? Entonces, la asimetría se da naturalmente en el mercado por ocultación de la información. ¿Sí? Por mucha gente que miente en sus declaraciones de impuestos, por mucha gente que oculta su verdadera riqueza y por mucha gente que realiza delitos y obviamente oculta la información. El mercado no es una institución transparente con simetría. Y además dice Stiglitz, pero no se crean que esto solamente funciona en un sentido Foucaultiano, que los más poderosos tienen la ventaja, no. Una persona más débil puede engañar a una institución muy poderosa, como por ejemplo una persona que engaña a una aseguradora para cobrar un seguro que de repente no le correspondía. Por ejemplo, una persona que oculte una enfermedad para sacar un seguro de salud que lo cubra de una enfermedad que ya tenía, cuando todas las pólizas establecen claramente que cuando uno tiene una enfermedad antes de sacar el seguro, esa enfermedad no está cubierta. ¿Sí? O una persona que choca el auto y declara en el parte de forma tal de que su seguro tenga que cubrirlo. ¿Sí? La asimetría no es un tema de poder, sino es un tema de la propia naturaleza de cómo funcionan las relaciones humanas. Entonces dice, bueno, esa hipótesis esencial, que es que para que todos tengamos la misma oportunidad en el mercado, todos tengamos acceso a toda la información, no existe. ¿Sí? Entonces los libertarios están en realidad con teorías viejas y con teorías que no han funcionado nunca. ¿Y en qué se basan? En decir, bueno, las teorías intervencionistas, por supuesto ellos consideran que solamente la izquierda es intervencionista, como si Mussolini, Franco y Hitler no hubieran sido intervencionistas. Son no solamente criminales, como ellos dicen, sino que han fracasado siempre. Entonces, bueno, ¿qué es justo para un libertario? Bueno, justo es que lo mío es mío y nadie lo puede tocar. ¿Tá? Y si lo mío es la pobreza, la carestía y un estado que está por debajo de la dignidad humana, y bueno, no me esforcé lo suficiente. ¿Tá? Y bueno, Rawls a estas posiciones las mira con una digamos, sorpresa y desconcierto, y bueno, ¿por dónde empiezo a refutar esto? Pero bueno, la realidad es que en esta sociedad del capitalismo tardío hay un cierto descontento tan profundo que estas ideas agresivas y disruptoras prenden, sobre todo en sectores jóvenes de la población. Si después se traducen en votos o no, bueno, lo veremos en un tiempo. Pero la realidad es que
en mayor o menor medida, por lo menos en Uruguay, todas las posiciones de izquierda, derecha, centro, lo que sea, son republicanas. Y no hay ninguna posición que hoy tenga representación en el Parlamento que esté en contra de un papel regulador del Estado. Más chico, más grande, más eficiente, menos eficiente, más económico, no importa, pero siempre un Estado presente y sano. Cuando los minarquistas presiden un Estado mínimo. Rawls dice, bueno, posición original, velo la ignorancia. ¿Realmente un Estado que no garantice el acceso universal a la salud es una situación justa? ¿Dónde quiero estar yo si no sé si voy a estar de un lado o del otro? No, yo quiero acceso universal a la salud. Porque bueno, por lo menos voy a tener acceso a la salud. No tendré el derecho de internarme en el británico, pero tengo acceso a la salud. ¿Me siguen? Ah, claro, sí. Bien. Segundito. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Otro gol de Uruguay, perdón. Otro Muy bien, muy ejemplo. bien. Bueno, hubo un gol de Uruguay. El deporte no tiene que ver con la justicia, pero sí tiene que ver con las cosas que a la sociedad le importan. Bueno, entonces, lo mismo, lo mismo. Acá. Este es un par de ejemplos de Stuart Mill, ¿no? Entonces dice, el principio de utilidad, esto es una crítica del propio George Stuart Mill, ¿no? Dice, cuando se considera que la mayoría de la sociedad se beneficia de una acción, mientras que una minoría se ve afectada negativamente. Pero el daño que se le produce a esa minoría supera en cantidad o en magnitud al beneficio de la mayoría. Entonces, por ejemplo, por decir algo, una mayoría de la sociedad recibe una mejora de, qué sé yo, 5 pesos menos el boleto, y una minoría se tiene que bancar la presencia de un basural donde las empresas de transporte tiran todo alrededor de su casa. Entonces la utilidad baja porque el daño de esa minoría es demasiado grande. Entonces, por ejemplo, si una empresa decide construir una fábrica en una zona residencial, los beneficios económicos para la mayoría de la sociedad podrían ser significativos, pero la calidad de vida de los residentes cercanos se podría afectar negativamente. Obviamente que este ejemplo es de la época de Stuart Mill, donde las fábricas largaban humo, residuos líquidos tóxicos, ¿verdad? No son las fábricas de hoy, ¿tá? Pero si imagínense una fábrica como las de la década de 50, 60 y 70, ¿no? Con chimeneas que largaban tanto gin que había que guardar la ropa antes de que se llenara de carbón, donde había un arroyo cercano como el Pantanoso, que adquiría todo el tiempo olor a podrido porque llenaba de los sulfuros de las curtiembres, ¿sí? Entonces, había trabajo, había generación de riqueza, pero la gente que vivía en la zona de influencia la pasaba mal y eso bajaba la utilidad. Un ejemplo muy contraintuitivo se dio en Malvin, ¿sí? En la década del 70 se empezó a detectar que muchos niños de Malvin tenían síntomas de intoxicación por plomo, de saturnismo. Malvin, un barrio de clase media por definición, media, ¿no? Tirando a media un poquito, sacando el cogote, pero básicamente nadie en Malvin pasaba hambre. Y se encontró que había una fábrica de baterías que había contaminado toda el área. Entonces el aire, la tierra y muchos lugares estaban contaminados con plomo. ¿Tá? Entonces esa fábrica, que fabricaba baterías, que daba causó un daño tan grande en los alrededores que cualquier beneficio que hubiera podido generar resultó ser, desde el punto de vista de la utilidad, eliminado por eso. Este ejemplo que se manejó mucho en la Facultad de Química y que se trabajó mucho, nunca adquirió mucho renombre en la sociedad, nunca No. se conoció demasiado. ¿Cómo ves vos desde tu lugar de profesional de
digamos, como ¿Mm? químico, el ejemplo que me vino a la mente de Juan Lacase, alrededor de la fábrica de papel, con ese olor, con esa sustancia, yo no soy química ni nada, pero esa sustancia blanca que quedaba en las chapas de las casas. Por otro lado, viste esa Juan bacteria Lacase, que, pero me estás hablando de la vieja papelera que pertenecía a los Rafo, claro, de Fanapel. sí. Y bueno, esa era una empresa claramente de la época donde no había un Ministerio de Ambiente. Ahora está La bajo fábrica. control. No, ahora está fundida, no existe, ahora están las papeleras Ah, no grandes. existe. Ah, bueno. Este, pero claro, pero esa era una época que ni siquiera es que esa planta fuera especialmente distinta de ninguna otra. No había control de los efluentes que una fábrica vertiera o de los procesos químicos que hacía. La producción de pulpa de papel con tecnología vieja utilizaba una enorme cantidad de cloro y separaba dos componentes de la madera, la celulosa de la lignina. La lignina, que podía ser valorizable, de hecho se podía vender, es la parte que hace que la madera sea dura. ¿Sí? Toda la parte que hace que la corteza sea corteza es la lignina. Mm. La que forma, por ejemplo, parte de todo el árbol es más bien la celulosa, ¿no? La que comparte tanto el tronco con las hojas. Entonces, cuando la lignina se tiraba al río Negro, de repente se oxidaba, se ponía negra y el agua bajaba negra cada vez que salían los efluentes de la planta Fanapel. Pero bueno, eso era una marca de aquella época, ¿no? Las curtiembres eran peores, porque tiraban sulfuro y el sulfuro tiene olor a huevos podridos. Sí, Eso sí. simplemente fue mejorando con las tecnologías. Porque bueno, ahí Este, había una dependencia de tipo económico en el caso de Juan Lacase, de todo un pueblo que sí, giraba alrededor de esa fábrica. no, Hablaba la gente de un aumento. Yo te estoy contando lo que a mí me llegaba, digamos, como persona que iba a Juan Lacase con mi barco, ¿no? Y que llegaba y me tenía que bancar ese olor a podrido, como vos decías. Por otro lado, vi por primera vez la cianobacteria sobre el Río de la Plata como consecuencia de los efluentes de la fábrica. Y por otro lado, ellos aducían a que el aumento de cáncer en la población tenía que ver pero por otro lado, se callaban la boca porque digamos, vivían de esa fábrica, porque encima la textil se había fundido. claro, pero a ver, quiero decir, era otra época. ¿Tá? O sea, las consideraciones ambientales ni siquiera eran de mayor interés para los obreros. Nadie pensaba en la parte ecológica ni en la parte ambiental. ¿Tá? Entonces, Pero no, pero Colonia, no hace Colonia tanto. dependía de Sudantex. Ah, No, hace 30 años, 40. Pero Colonia dependía de Sudantex, Paysandú de Pailana y de Paicueros. Había unas sí, empresas señeras que marcaban el lugar. Había frigoríficos que eran el sí. único aporte laboral de un pueblo que lo rodeaba, ¿verdad? Y Mm, bueno, yo qué sé, es como era, hoy tenemos que mirarlo como algo de la historia. No es admisible hoy. ¿Tá? Por ejemplo, todo el mundo habla de la segunda planta de celulosa. La planta está hiperregulada, ¿tá? O sea, digamos, contamina como cualquier actividad humana contamina. Pero el verdadero problema de la cianobacteria se da por el aporte ni siquiera de pesticidas, de fertilizantes que llegan al río, por la fertilización de los campos de cultivo de soja principalmente. mm, ¿Ah? Ese fertilizante es alimento para las plantas y las cianobacterias son vagamente un tipo de planta y bueno, tienen comida, tienen luz, tienen calor, bueno, crecen. mm, Pero no vienen por la planta de celulosa, vienen por otra cosa. Entonces digo, hoy en día la preocupación ambiental está y bueno, por lo menos se manejan ciertas cosas. Por ejemplo, una cosa que las curtiembres utilizaban, pero de una manera criminal, era el cromo. ¿Sí? Arroyos como el Pantanoso, el Miguelete y otros estaban tapados hasta las manijas de cromo, que es un mineral, un metal tóxico y cancerígeno, y eso iba al Río de la Plata y los niveles de cromo del Río de la Plata también eran altos, pese a que el Río de la Plata tiene una capacidad de lavado enorme. Y bueno, en un momento, listo, se prohibió el cromo, chao. No hay forma de controlarlo, no lo uses, encontrar otra tecnología. Bueno, así se eliminó el cromo de los cauces de agua. Así se eliminó el mercurio de los cauces de agua, así se eliminaron muchas cosas. mm, Prohibiendo cosas que no eran manejables. Bueno, por ejemplo, las minas de oro utilizan cianuro. sí. ¿Tá? Pero bueno,
El cianuro tiene una ventaja, es orgánico, el cianuro se puede destruir, pero si no logran la contención, pues no explotará solo con esa tecnología. Bueno, se están quejando los jujeños por el tema de la contaminación por la extracción de litio. Ese es otro tema. ¿Es Ese sí otro que está tema? fuera de control. Sí. Pero lo que pasa es que ustedes me tientan a mi costado químico y me voy para ese lado y no quiero. No, porque Pues me tiene que quedan ver 15 minutos de clase. No, esta cosa a mí me resonó por el tema del utilitarismo, más allá de que Sí, estuviera fuera de tiempo, pero es que decir, es cierto lo que tú decís, cuando el enriquecimiento de un sector, aunque sea grande de la sociedad, o sea, se paga con cáncer y con muertes, y la utilidad baja. Lo que pasa que por ese mismo aporte de medio de vida de mucha gente se reprimen las denuncias, se penaliza a los que hablan. Yo que sé, es humano. sí, porque digamos, la utilidad sería inmediata, pero a largo plazo, si lo pagás con la salud, ya no sería utilidad. Y ahí donde No, está la justicia social. lo que pasa es que justamente esas son las razones por las cuales Rawls plantea que no sirve la utilidad como forma de establecer la justicia social. Porque todo depende de qué pones en la ecuación. Si vos no contás el problema de salud porque posiblemente todavía no lo detectaste, podés creer que la utilidad está altísima y no está. Por eso dice, no funciona, eso no es un principio, un ideal interesante, pero no es una medida política para implementar. Ross plantea y largó una bola de nieve que creció luego. La única manera de implementar justicia es principio de diferencia y principio de libertad. ¿Ah? De igual libertad y principio de diferencia. Ahí podemos empezar a hablar. Esta medida jurídica, ¿viola el principio de igual libertad? ¿Sí o no? Esta medida jurídica, ¿respeta el principio de diferencia? ¿Sí o no? Y bueno, y ahí tenemos un decisor. Es mucho más fácil. Ya sea la medida jurídica que prohíba o libere el porte irrestricto de armas, que prohíba o libere, no sé, la edad de consentimiento sexual, lo que se les ocurra, cualquier cosa, el límite de velocidad, las penas por los límites de velocidad, la que se les ocurra, uno lo contrasta con esos dos principios y ya tiene una idea de cómo decidir si esa medida es justa o no es justa. Según Rawls, hay otros que dicen otras cosas, les recuerdo. Entonces, ¿cuál es el ideal que Rawls va a sostener que para las personas tiene que ser protegido? Es que uno tiene que poder ser garantizado por el Estado que va a poder llevar adelante su propio plan de vida y ejercer su propio criterio de lo que es una buena vida. ¿Sí? Dentro de la ley, dentro del ordenamiento, lo que yo considero que es bueno para mí no puede ser mi impuesto desde afuera. Principal objeción a los regímenes autoritarios, donde lo que es el bien viene impuesto del Estado y por autoritarismo del polo que sea, llámesele Hitler, Stalin, Perón o Fidel Castro, elijan el que quieran. Cuando el Estado le explica a los ciudadanos qué está bien y qué está mal, nadie tiene derecho a decidir para sí qué está bien o qué está mal. ¿Ah? Entonces, lo que dice es que cuando las condiciones incluyen eliminación de ventajas y desventajas por la fortuna natural o las circunstancias sociales, la imposibilidad de adaptar los principios a las circunstancias particulares y la eliminación de las inclinaciones y concepciones personales sobre el bien. ¿Ah? Esto último es bastante espinoso, ¿sí? Porque lo que pasa es la eliminación de las inclinaciones y concepciones personales sobre el bien impuestas a terceros. ¿Ah? Nadie tiene derecho a imponerme esas ideas. Pensemos en los religiosos fundamentalistas, que no hacen otra cosa, sean de la religión que fueren. Tienen un concepto de lo que es bueno, su ley, y se le imponen a quien se ponga a tiro. ¿Sí? Pensemos en lo que se les ocurra. Entonces,
Cuando habla de eliminación de ventajas y desventajas, está hablando dentro de lo posible, ¿sí? Nadie quiere decir que para que la sociedad sea justa, todos tenemos que tener lo mismo. No se trata de eso. Un cierto nivel de diferencias en la sociedad es un índice de salud para la sociedad. Lo que pasa es que las diferencias no pueden ir desde niños que no comen hasta niños que, no sé, viajan en helicóptero de la casa a la escuela. No puede ir ese rango. Bien por los que viajan en helicóptero, pero no puede haber uno solo que no coma. ¿Se entiende? Aparte, estamos hablando que con el precio de uno solo de esos helicópteros, comen 200 de esos niños. El Estado puede manejar esas cosas tranquilamente. Y en Uruguay, toda la vida hubo medidas que tendían a que los niños no pasaran hambre con mayor o menor eficacia, con mayor o menor felicidad. ¿Sí? Pero hoy en día, la educación sobre todo tendría que detectar estas circunstancias y lograr que ningún niño pasara hambre. Porque lo que uno se alimenta los 3 primeros años de la vida determinan cómo va a ser el resto de la vida, en especial las carencias. Un niño con un serio déficit alimentario los primeros años de su vida va a acarrear ese déficit intelectualmente y físicamente el resto de su vida. Y su vida va a ser más corta, además. Entonces, Rawls en ningún momento plantea que los privilegios tienen que ser eliminados. No, los privilegios en cierto nivel están bien, ¿sí? Porque si una sociedad le elimina al individuo la perspectiva de mejora, tampoco es una sociedad justa. ¿Para qué me voy a esforzar si no voy a mejorar? ¿Ah? Lo que tiene que eliminar la sociedad injusta es que nadie, ni un solo individuo, esté por debajo de las líneas de lo que define la dignidad humana. Eso primero, ni uno por debajo de esa línea. Ahora, esa línea es muy baja, está muy por debajo de la línea de pobreza. O sea, estamos hablando de indigencia, ese tipo de cosas. No estamos hablando ni siquiera de tener garantizada vivienda, abrigo y educación. Estamos muy por debajo. La dignidad humana es todavía más básica que eso. Pero además, dentro de lo posible, tiene que garantizar ese segundo nivel. Uruguay tiene, desde la época de Varela, educación laica, gratuita y obligatoria en ciertos niveles, que además fueron aumentados últimamente. En el gobierno de Sanguinetti se extendió la obligatoriedad hasta jardinera de 5 años, posteriormente se extendió hasta 3 años, si no me equivoco, y luego se extendió la obligatoriedad hasta los primeros 3 años de liceo, si no me equivoco. Con la nueva reforma ya me perdí. Pero Uruguay siempre tuvo un cuidado de esto. Fracasamos en lograr que esa obligatoriedad llegue efectivamente a todos los niños, ¿no? No logró el país ejercer, o sea, garantizar ese derecho. Bueno, porque en muchos lugares no hay escuelas, muchos niños no tenían la posibilidad de que los padres entendieran eso, entonces el Estado no estaba atento a que esos derechos no se vulneraran, por millones de razones, no sé. Pero en ningún momento una condición de justicia rawlsiana implica eliminar colegios privados o eliminar la posibilidad de complementar los estudios curriculares con otras habilidades. En ningún momento plantea eso. Lo que dice es, hay un mínimo por debajo del cual no podemos caer. ¿Sí? Y bueno, yo no conozco ningún gobernante, en realidad, que suba al poder, por los medios que sea, sintiendo que es el malo de la película. Aunque lo sea. ¿Sí? La gente, por lo general, estará equivocada, tendrá criterios más o menos compartibles, pero todo el mundo piensa que lo que está haciendo es lo correcto. Bueno, justamente los principios de justicia nos permiten eliminar esos vaivenes en lo que un gobernante de turno pueda creer que es lo correcto, imponiéndole límites a ciertas cosas que no puede sacar o agregar. Entonces, nuevamente, un principio importante de Rawls es que las concepciones de justicia se tienen que ordenar en una jerarquía, porque no podemos implementar todas las acciones de justicia al mismo tiempo,
según cuánto más o menos aceptables sean desde la posición original. Por ejemplo, ¿sí? Hay una institución que en las sociedades de todo el planeta marcan un problema de ordenamiento, ¿sí? Que hacen que todas las sociedades en ese sentido estén mal ordenadas, que es la existencia de los autos privados. ¿tá? La existencia de vehículos privados es algo que atenta en contra de la eficacia de los transportes en una sociedad. Ustedes me dirán, bueno, la realidad es que estamos sobrados de tecnología para que cualquier ciudad tenga una cantidad suficiente de autos que se quedan ahí y cualquier persona lo necesita, va, lo toma y se va. ¿Sí? Y ubicar donde hay uno. Como aquellos patinetes, ¿se acuerdan que en un momento se Sí, sí. intentaron poner? Que hubo un ¿Ah? tiempo, que dejaron de estar después. Claro, exacto. Y es perfectamente posible eso. ¿ah? Y entonces una sociedad se evitaría montones de problemas. Por ejemplo, esos autos podrían ser ecológicos, no habría ninguna necesidad de, digamos, de tener que especular con cómo me muevo, porque además podría haber un sistema de transporte complementario, trenes, ómnibus, lo que se les ocurra, ¿sí? Pero a su vez, esas cosas podrían ser muy eficientes, podrían tener la velocidad topeada, no podría haber autos que, por ejemplo, pudieran desplazarse a 300 kilómetros por hora en una carretera, como hay, ¿sí? ¿Qué sentido tiene que se fabriquen autos de esa condición? O sea, es injustificable, ¿sí? No hay ningún bien social en que alguien pueda disponer de un auto que maneje esa velocidad. Porque aparte, eso es un capricho. Ni siquiera va en cuanto al confort que puede tener el auto. Por mí que lleve un living dentro de la casa, que lleve baño, no me importa. Pero 300 kilómetros por hora es inmanejable. Yo sé de una persona que se importó un auto que podía acelerar de 0 a 100 en 3 segundos con un máximo que superaba los 300 kilómetros por hora. En Uruguay. ¿Y por qué? Y bueno, yo qué sé, porque puede. Bueno, el problema es por qué puede. Y bueno, entonces imagínense que si el Estado, en vez de tener que lidiar con todos los problemas que genera una distribución errática de los autos, pudiera centralizar eso y pudiera mantener una cantidad razonable y suficiente de transporte para eso, por ejemplo, cualquier persona que pudiera manejar, podría manejar. Incluso no estamos a mucho que los autos se manejen solos. ¿ah? Entonces podría haber un transporte colectivo de mejor calidad, de mejor higiene y de mejor frecuencia que permitiera que pudiéramos movernos con razonable velocidad y eficacia dentro de todo el territorio que tenemos que mover, ¿no? Claro, pero que hoy en día es imposible. Hoy en día, con el ordenamiento que tenemos, si yo no tengo mi auto, no puedo trabajar. Y millones de personas tampoco. No me impide pensar que, bueno, hay un orden mejor. Pero bueno, eso es lo que permite la posición original, pensar en cosas mejores para cuando la tecnología lo permita. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos dicho en 1960 que Uruguay iba a tener un sistema universal de salud, nadie hubiera entendido cómo. Porque Uruguay ya tenía el sistema de mutualistas, que era muy avanzado para la época, pero universal no era. Antes había DICE, que es un antepasado de lo que hoy es ACE, que bueno, tenía sus particularidades, pero no funcionaba. Por ejemplo, Uruguay, yo creo que ya se los comenté, pero tiene una institución que es estudiada como un modelo de éxito de igualación de oportunidades en salud, que es el Fondo Nacional de Recursos. ¿tá? ¿Cómo funciona el Fondo Nacional de Recursos? Saca a cada persona un porcentaje igual a todos de los aportes mutuales. ¿tá? O sea, X, no sé, un 5, un 3, no sé cuánto es. ¿tá? Pero de toda la población que está en algún sistema mutual, le saca un porcentaje de ese aporte. Si la persona paga 15.000 pesos por mes, le saca 1.500. Si paga 300, le saca 30. ¿tá? Saca un porcentaje. Y con ese fondo, que está bastante bien administrado, cualquier persona en Uruguay puede acceder a un cateterismo, a una prótesis, a
tratamientos de rehabilitación de muchísimos tipos, incluso puede acceder, si tiene un problema de hiperobesidad descontrolado, a cirugías bariátricas y otro tipo de cirugías correctivas, ¿sí? Totalmente gratis. ¿Sí? O sea, no es una cosa que esté... En Uruguay lo damos por hecho, ¿sí? Cualquier persona accede a una prótesis de cadera, de rodilla, de hombro o de lo que sea, ¿sí? Accede a una. Hay mejores. Se las paga y listo. Pero una consigue, siempre. ¿Ah? Entonces, eso no... Por ejemplo, tengo un amigo que es cirujano cardíaco y trabajó en Estados Unidos un tiempo, fue a hacer una pasantía, no me acuerdo qué fue, y se encuentra con un profesor de, pongamos, o el John Hopkins o la Clínica Mayo, una de esas importantes, el Mount Sinai, uno de esos importantes. Y el profesor le dice, bueno, sí, pero yo hice 4 cateterismos con un tipo de catéter que se llama stent, que elimina obstrucciones arteriales. Y mi amigo lo miró y dijo, pero yo hacía 4 por mes. ¿Qué pasa? En Uruguay los asigna al fondo de recursos de manera automática. Un cirujano lo predice, lo pide y lo tiene. Eso no pasa en ningún otro lugar del mundo. Literalmente. ¿Ah? Y eso es una institución que la tenemos hace más de 40 años en Uruguay. Esa es una institución absolutamente justa. ¿Ah? Porque por un lado no impide que si yo quiera algo mejor lo tenga, ni siquiera lo entorpece, ¿tá? Porque aparte el fondo de recursos no me pagará la prótesis más cara, pero sí se hace cargo de toda la operación, todo lo que es quirófano, todo, ¿no? Está cubierto. Después yo elijo qué prótesis quiero o lo que sea. ¿Tá? Es absolutamente justa. A nadie le falta y cada uno tiene lo que quiere. ¿Tá? Esa institución es un ejemplo muy claro de una forma de sociedad correctamente ordenada en un aspecto, ¿no? Bien, por último, para terminar, porque ya es la hora, una de las cosas que sostienen en la teoría de la justicia es que justicia e igualdad están muy relacionadas para él, ¿sí? Entonces, la teoría de la justicia de Rawls se aproxima mucho al igualitarismo. Porque sostiene que una sociedad justa tiene una sociedad donde se garantice una distribución equitativa de los recursos y oportunidades, de manera que todos los miembros tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus capacidades y llevar una vida plena. Y acá es donde los seguidores de Rawls empiezan a encontrar diferencias, ¿tá? Porque distribución equitativa de recursos y oportunidades se dice fácil, pero se implementa difícil. ¿Tá? ¿Por qué? Cuando hablamos de equidad o igualdad ¿de qué? De capacidades, de oportunidades, de méritos, de fines, o sea, de lo que obtengo al final. Bueno, se han abierto todas esas líneas. Yo personalmente soy parcial hacia un sistema de igualdad de oportunidades, ¿sí? Con enfoque en las capacidades. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? No cualquier persona debe tener la misma oportunidad de ser neurocirujano, porque neurocirujano solo puede ser uno en cada 100.000 individuos. O sea, no hay que pensar que cualquiera debería poder ser neurocirujano, porque eso no es real. Pero, por ejemplo, hoy en día hay un tema muy planteado y muy importante dentro, sobre todo de Sudamérica, que es la perspectiva de género. La perspectiva de género dice, hay personas que han sido victimizadas por la sociedad y se les han negado oportunidades de manera sistemática. Esas personas deben ser privilegiadas para compensar todas las cosas que se les negaron antes. ¿Bien? Para mí, hasta ahí es razonable. ¿Tá? Lograr, por ejemplo, que las personas trans no tengan como única salida laboral la prostitución, no tengan problemas de acceso a la salud, no tengan necesariamente una expectativa de vida tanto menor como tienen en la realidad, está bien. Pero cuando se empieza a trabajar ideológicamente para negar diferencias que son biológicas o para imponer conceptos de igualdad que no existen, bueno, ahí es donde perdemos de vista la justicia social
y empezamos a pensar en posiciones que son ideológicas. O sea, cuando la gente habla de que la perspectiva de género es una perspectiva y una ideología, está haciendo lo que en filosofía se llama una distinción sin diferencia. ¿Sí? Vos podrás distinguir una cosa de la otra, pero termina siendo lo mismo. ¿Ah? Y hay un problema tremendo que se explica con el utilitarismo, pero se resuelve con la teoría de Rawls. ¿Por qué? Porque está claro que el extremo sufrimiento que los sectores victimizados de la sociedad han sido, de los que han sido objeto, ¿sí? Homosexuales, personas trans, etcétera, que es verdad, le impone una disminución a la sociedad de ese valor de utilidad. Pero la realidad es que son muy pocos. ¿Ah? La utilidad no cambia tanto por un extremo de sufrimiento de menos del 1% de la población. ¿Ah? Por lo tanto, tampoco sufre mucho por destinar suficientes recursos para eliminarlo, porque siguen siendo pocos recursos. ¿Ah? Pero ahí lo que tenemos que hacer es gastar los dineros en eliminar las injusticias. Por ejemplo, creando cupos. ¿Sí? Que haya cupos para personas trans en todos los pedidos de puestos públicos. ¿Sí? Total, no son tantos, no va a haber una distorsión importante. ¿Sí? Nunca va a haber una distorsión importante por la mera ley de los números. ¿Tá? Pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, crear leyes que eliminen las diferencias. ¿Tá? Porque por mucho que una mujer trans quiera, no puede atenderse con un ginecólogo porque el ginecólogo no sabe lo que hacer. ¿Sí? Aun cuando se somete a una operación de reconfiguración genital, que debería estar dentro de las cosas que un Estado debería regular y permitir cuando es válido, por ejemplo en adultos, aun cuando fuera eso, seguramente necesite una persona especializada en alguien que haya sufrido ese tipo de reconfiguración. ¿Ah? Porque una persona trans puede sufrir cáncer de próstata, mientras que un hombre trans puede sufrir cáncer de ovarios o del cuello de útero o de lo que sea. Y eso se lo manejan las especialidades que lo manejaron siempre. O sea, no podemos empezar a tratar de llevar los criterios de igualdad en el momento que incluso terminan afectando los propios criterios de justicia. ¿Tá? Pero bueno, ahí estoy utilizando este ejemplo porque es realmente espinoso, ¿verdad? Pero bueno, si uno le pregunta, como yo he hecho a una persona de las que están victimizadas, que quiere, y no quieren lenguaje inclusivo, ¿tá? Quieren trabajo, una buena calidad de vida y que los dejen vivir. ¿Tá? No quieren ser la bandera de un grupo político. ¿Tá? Y bueno, la sociedad decidirá lo que hace en cuanto a estar bien ordenado o no. Entonces, y para terminar, cuando Rawls empieza a tratar de trabajar ya en el cómo, empezó con digamos, el qué, o sea, cómo logramos entender qué tenemos que hacer en la posición original, los principios de igualdad de libertades y de diferencia. Entonces dice, existen los bienes primarios. ¿Qué son los bienes primarios? Los bienes primarios son objetos, servicios, son valores, pueden ser, por ejemplo, un servicio de la sociedad o un servicio privado, o puede ser un bien, un juego para zapatos, un celular. Dice que todo ser racional lo desea y que tienen un uso independiente de cuál sea el plan de vida de esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, un par de zapatos. Es bastante razonable pensar que en países que no tienen 30 grados todo el año, una persona desea tener por lo menos un par de zapatos. Independientemente de si necesita zapatos de trabajo o championes para correr o lo que sea, un par de zapatos o dos necesita. ¿Ah? Entonces los zapatos, como el resto de la vestimenta, son bienes primarios. Lo mismo que el alimento, lo mismo que los medicamentos, lo mismo que muchas cosas. Por ejemplo, los celulares. En la sociedad actual, un celular con acceso a Internet es un bien primario. No es
un objeto de lujo. Bien, yo hablo de un celular con acceso a internet. No estoy hablando de un Galaxy S23 Ultra o de un iPhone 928X Pro. ¿Ah? Estoy hablando de un celular que cumpla con las funciones que tiene que tener de entrar a internet y permitir usar aplicaciones y navegar. Hoy en día eso es un bien primario. Cualquier persona racional no solamente lo desea, sino que básicamente lo necesita. Hasta para tomarse un taxi. O para saber cuándo viene el ómnibus, o para muchísimas cosas que son básicas. Entonces, Rawls, que recordemos escribía esto en los 70, identifica 5 tipos de bienes primarios: derechos, libertades, oportunidades, ingresos y riqueza. ¿Está? Estos bienes son considerados primarios porque son necesarios para que las personas puedan llevar a cabo sus planes de vida y alcanzar sus objetivos. ¿Sí? Derechos, libertades, fácil de explicar. Oportunidades, la discusión está ahí. Ingreso y riqueza, o sea, derecho a una retribución justa por su trabajo y la posibilidad de tener una cierta cantidad de riqueza acumulada que le permita llevar a cabo su propio plan de vida. ¿Sí? Vemos que no hay ninguna incompatibilidad entre la riqueza y la justicia social. La incompatibilidad es entre un blindaje al aporte social de ciertos tipos de riqueza, como Jeff Bezos, Bill Gates, etc. Pero, más adelante, otros teóricos llegaron a una idea mucho más crítica de la que llegó Rawls, ¿sí? Y descubrieron que además de estos bienes primarios, existía un tipo de bien que tenía que ver con el problema de la dignidad humana. Sí, por supuesto, ausencia de derechos y libertades también lo tiene que ver. Pero ese tipo de bien que se llama bien posicional. ¿Sí? El bien posicional es un tipo de posesión, ¿sí? Generalmente objetos, que para la persona tiene un valor que trasciende la esfera del tener y pasa a ser algo vinculado a la esfera de su propia percepción de existencia. Y es algo que vamos a ver más adelante. Bien. Les pido disculpas que me fui un poco de la hora. Pero bueno, si tienen alguna pregunta o un comentario para hacer, este sería el momento, antes de que me vaya del partido. O No, lo a que mí me quede. parece muy interesante. Para Sí, está para mí bueno. no tenés que pedir disculpas porque es apasionante el tema. Aparte, creo que Ujú. es un tema Moderno, muy moderno porque moderno. creo que sí, que la humanidad está precisamente enfrentando un tema de injusticia social. Entonces, está bueno empezar a pensar en esto, ¿no? Claro, Desde distintos lugares, porque yo siempre, digamos, no soy una analista política porque no sé nada de política, pero sí soy una observadora y soy una trabajadora social, o sea, recorro las calles y conozco, por ejemplo, las necesidades de mi entorno. Con un compromiso social activo, es decir, a través de la logoterapia y de mi personalidad tengo una actitud activa hacia la pobreza, la riqueza, y yo siempre sostuve que el tema de la problemática de mi sociedad en particular, de que mi comunidad es un tema de injusticia social. O sea, y poder reflexionar sobre esto me pareció genial, la verdad, porque a mí me sí. apasiona el tema. Ujú. La verdad es un tema que nos afecta a todos los seres humanos. Pero recuerden que había un ciudadano ateniense en la época de Aristóteles que se quejaba amargamente de lo injusta que era la sociedad porque algunos ciudadanos tenían más esclavos que otros. Va cambiando. Cada sociedad tiene sus propias concepciones. Ujú. Gente, nos vemos el lunes que viene, ¿les parece? Nos vemos.